tenemos que, sin importar la edad que cada uno de nosotros tengamos, nosotros tenemos un Padre, ¿ok? Es el Padre Celestial. Ese Padre para nosotros es el mejor de los padres que nosotros podemos imaginarnos. Pero Él demanda de nosotros ciertas cosas. Entonces, Él desea que nosotros tengamos esa fe, que tengamos esa confianza incondicional en Él y que para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros llegamos a ese punto, nuestra forma de pensar va a cambiar. Nuestra forma de uno ver las cosas de este mundo va a cambiar, porque ya nosotros no vamos a poner la confianza en el mundo, sino la vamos a poner en Dios. Recuérdense que Dios es el que tiene control, y aún la Biblia dice que este mundo está controlado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, pero aún sobre eso Dios tiene control, porque Jesús vino y le quitó la llave del infierno y de la muerte a Satanás, y por ende, si nosotros confiamos de todo corazón, sin dudar en ningún momento, en que Dios todo lo puede y que Él puede a nosotros librarnos de cualquier cosa que se nos venga encima, Dios lo va a hacer, porque Él dice que aquel que le ama y confía en Él y se mantiene firme, Él no lo va a desamparar. Amén. Así que bueno, esta noche vamos a titular la enseñanza de esta manera: el amor que excede a todo conocimiento. Ese es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo voy a decir por qué. Si a mí me dirían, esto lo voy a poner así porque es algo más relativo, más humano, vamos a poner. Si a mí me dicen, mira, sacrifica a uno de tus hijos para que salve, qué sé yo, miles de gente, vamos a ponerlo de esta forma, o millones de gente. Es una situación muy difícil. Va a ser una situación muy difícil como seres humanos. Ver uno el sacrificio de su propio hijo, ver a su hijo viéndole la cara y diciéndole, papi, ayúdame, papi, no haga eso. Eso debe ser una cosa horrible, me imagino yo. Y eso hizo Dios por cada uno de nosotros. Y por ende, nosotros debiéramos de pensar un poquito más en eso. Y pensar en qué tanto amor tiene Dios por nosotros, que hizo ese sacrificio que yo creo que nosotros como seres humanos no lo haríamos. Mas sin embargo, Él lo hizo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros decidimos vivir una vida de acordes a las normas y a los estatutos de Dios, nosotros vamos a estar protegidos y nosotros vamos a estar bien mientras estemos aquí en este mundo. Ahora, ya nosotros hemos visto en muchas de las enseñanzas anteriores que Dios utilizó mucho personaje, tanto hombres como mujeres, en aquellos tiempos, para demostrar que todo aquel que tomó la decisión de vivir una vida para agradarle a Dios fue altamente glorificado y fue altamente protegido, fue altamente prosperado, y lo más importante es que su vida eterna está totalmente asegurada. Y esas son las cosas por las cuales nosotros debíamos luchar. Como yo he dicho anteriormente, no sé los años que nosotros vayamos a durar aquí. A lo mejor, no a lo mejor, yo tengo la certeza que cuando Dios creó a la humanidad, lo creó para que nosotros muriéramos de viejo, por edad, como se morían en aquellos tiempos, 100 y pico de años. Más sin embargo, en los tiempos al principio, la Biblia cuenta que aquella gente duraban 800, 900 años de edad y morían. Pero por la maldad del ser humano, Dios fue cortando los años de vida, y hasta la última que dice que el ser humano no pasaría de 120 años. Ahora, recordemos que toda regla tiene excepciones. Yo no conozco a nadie, ni sé de nadie que haya pasado más de 120 años. Pero por si acaso alguien conoce a alguien que haya pasado más de 120 años, habría que chequear qué tipo de persona es, porque Dios dejó una promesa. Dios dijo, si tú honras a tu padre y a tu madre y vives alejado del mal, vas a tener muchos años de vida en la tierra, y vida buena. Entonces tendríamos que ver todo ese tipo de cosas, porque aquella gente que han durado muchos años, que por lo menos han llegado a los 100, han pasado de los 100 y todo eso, si uno investiga el background de la persona, nos vamos a dar cuenta que fueron personas que quizá de alguna manera inconsciente, vamos a decir, trataron de llevar una vida de acorde a como Dios la diseñó. Y por eso, aparte de la alimentación,
del aire que uno respiraba en aquellos tiempos. No había tanta contaminación, el alimento era más orgánico, más natural. Hoy en día es todo químico. Hoy en día nosotros los que vivimos en grandes ciudades no respiramos aire limpio, monóxido de carbono por los carros, la factoría y todo eso, y eso nos resta años de vida a nosotros. Pero como digo, vamos a tratar de confiar en Dios específicamente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hoy en día, voy a ponerlo esto de la pandemia, y lo voy a decir porque aquí en los Estados Unidos se ve mucho. Y son informaciones totalmente erróneas. La mayoría de la gente que se vacunan ya no quieren usar la máscara. ¿Ve? Y el problema es que la vacuna no te inmuniza de que tú no te vayas a enfermar. Simplemente, hasta ahora me han dicho, te evita de que te vayas a poner en un estado grave que haya que hospitalizarte. Hasta ahora dicen eso. Bueno, no voy a decir más nada, pues lo vamos a dar ahí. Pero, ¿qué sucede? La gente que están vacunadas son las que están esparciendo el virus más por todos los lados. ¿Por qué? Porque no saben si están enfermos o no, porque como no le da síntomas, entonces eso es como una especie de una bomba de tiempo. Entonces, en vez de hacer bien, lo que han hecho es complicar más la situación. Pero como vuelvo a decir, ningún país, especialmente este de aquí, a pesar de que ya hay demasiada información por todos los lados, son capaces de reconocer que esto es una pandemia que se ha visto por primera vez en la historia de la humanidad y que no estaban preparados y por ende no tienen conocimiento como al principio. Ya hoy en día, en la fecha que estamos, ya saben un poquito más de cuando esto empezó en el 2020 al principio. Entonces ya hoy en día ellos tienen un poquito más de certeza cómo trabaja, cómo no trabaja y qué se debe hacer, pero tampoco, vuelvo a decir, son capaces de salir a la luz pública y decir, todas esas muertes se pudieron evitar, nosotros no tenemos la culpa porque esto es algo nuevo y la gente lo puede entender. El problema es que están ocultando informaciones que la gente está encontrando por otro lado y ahí es donde está pasando el problema que está pasando ahora, que ya la gente no confía en la vacuna. Porque dicen la primera, después la segunda, ahora la tercera y dicen por ahí que eso va a ser todos los años, cada 6 meses. Más sin embargo, están saliendo otros datos que ya le dio que no se preocupe, que está bien. Entonces, vamos a confiar en Dios. Por eso le digo esto, para que nosotros tengamos, yo sé que es un poco temeroso, yo sé que no todos reaccionamos de la misma forma y yo entiendo eso. Pero recuerden, Dios es el único que está en control. Si esto va a pasar y nos van a contagiar a todos, bueno, no lo podemos evitar, pero aún así Dios puede que nos contagiemos y que nosotros ni siquiera cuenta nos demos. ¿Ok? ¿Ven? Así que bueno, el versículo de base que que voy a coger para esto es Efesios 3, 14 a 21 y la palabra dice así. Por esta razón me arrodillo, esto es Pablo hablando, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo para con ustedes. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y el 20 y 21 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en las iglesias y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí Dios nos está diciendo que si nosotros confiamos en Él, en lo que vino a ser su Hijo, en lo que Él hizo por nosotros, y nosotros pedimos de todo corazón y nos mantenemos firmes en lo que, miren, en alguna de las otras enseñanzas, nosotros hemos aprendido que no importa
el poder que cada uno de nosotros pueda tener como hijo de Dios. Que uno le diga a un enfermo, levántate, que uno le diga a un muerto, párate y se pare, que uno le diga a cualquier persona que esté endemoniada, salgan demonios de ahí, salgan. No importa, dice la palabra de Dios, que si nosotros tenemos todo ese poder, pero si nosotros no tenemos amor el uno por el otro, ese poder no sirve de nada. O sea, para Dios el amor está por encima de cualquier cosa que no podemos imaginar. Incluso Jesús dijo que habían 2 mandamientos en toda la Escritura, que si nosotros cumplíamos eso, cumplíamos toda la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ya sabemos, con todo nuestro corazón, todo nuestro ser y toda nuestra mente. Y el segundo, dice, es similar al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hiciéramos eso, dice él, ahí se cumple toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchísimas razones porque Jesús dijo eso. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a tener esa disposición de ayudar a los demás, de tenerle compasión a los demás, de tenerle un amor fraternal a los demás. De esa manera, porque la palabra dice que Dios es amor, es un amor que excede todo conocimiento humano. Y por ende, si nosotros decimos que Dios vive en nosotros, vamos a ponerlo de esa forma, o que el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces nosotros debemos de alguna manera tenemos que ir desarrollando ese amor que proviene de Dios, que por supuesto no es un amor que proviene de nosotros, porque cuando nosotros nos hacen cualquier cosita mala, lo que brota en nosotros no es necesariamente amor. Lo voy a decir porque yo lo he vivido, ¿ok? No es necesariamente ese amor del que Dios habla, pero si nosotros sometemos esa reacción quizá un poco violenta y reaccionamos y la sometemos a la obediencia del Espíritu de Dios, entonces ya ahí las cosas van a marchar de otra manera. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que empezar a tratar de ir desarrollando, un amor por los demás, un amor por el prójimo, que nosotros no le causemos ningún daño, que nosotros, bueno, de otra manera, por eso fue que Jesús dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo, y Él dijo ahí se cumplen toda la ley, porque yo creo que nosotros no nos vamos a hacer ningún daño, ni a nuestro cuerpo vamos a coger y lo vamos a mutilar o desmembrarlo como nosotros queramos ponerlo, pero porque sabemos que nos va a doler y no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces por eso fue que Jesús puso ese mandamiento similar al primero. Si nosotros hacemos eso, yo sé que no es fácil, porque yo conozco gente que de verdad tenemos que doblar rodillas, que se nos pele las rodillas y no las rodillas, sino los codos también, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento y que nos ayude a no sentir nada medio raro acerca de esa persona, porque hay personas que, Dios mío, yo sé. Pero Dios dice, yo lo que quiero es que ustedes hagan el intento por lo menos de obedecerme. Que yo vea de que ustedes están esforzándose, no es que logren hacer todo lo que en cierto sentido yo quisiera, pero a yo verlo que ustedes se están esforzando por agradarme o llevar una vida agradable delante de mí, eso es más que suficiente para Dios, porque recuérdense que Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, así que nosotros no debemos de tratar de engañar a Dios ni engañar a nosotros mismos, porque no vamos a tener manera ni forma como hacerlo. Por eso es que debemos de tratar de instruirnos a través de la palabra de Dios. Es la única manera que nosotros tenemos para nosotros poder tratar de desarrollar un estilo de vida diferente. Y se lo digo porque estos tiempos que nosotros estamos viviendo no lo hemos visto nunca. Y a lo mejor lo que vamos a vivir más adelante van a ser todavía más fuertes. Pero si nosotros ya empezamos a tener ese estilo de vida, no se nos va a hacer tan difícil. Y ahora mismo todos nosotros, le estamos pidiendo a Dios que nos cuide, que nos proteja, y yo sé que sí, porque cada día nosotros escuchamos más de que alguien se murió, de que alguien le dio esto, de que alguien está enfermo, y honestamente uno se asusta un poco, pero es lo que digo, si confiamos en Dios, ponemos nuestras vidas en Dios, Dios tiene control de todo, Dios todo lo sabe. Para esta pandemia para Dios no es una sorpresa, ya Él sabía. Así que dentro de todo, como dice su palabra, Él nos da la solución y nos da la salida. Amén.
Así que bueno, yo espero que cada vez que Dios nos trae estas palabras a nosotros las cojamos y las guardemos en nuestro corazón, y no tanto eso, sino que vayamos a la Biblia, la estudiemos y recapacitemos en ellas, para que de esa manera nosotros podamos tener un mejor entendimiento realmente como Dios quiere. Ahora, le digo que cada vez que nosotros vayamos a leer la Biblia, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude, porque si la leemos carnalmente, simplemente por leerla, muchas veces no vamos a captar el mensaje que Dios quiere traernos a través de sus escrituras.